Un auténtico terremoto deportivo está sacudiendo las oficinas y los planes internos del UAE Team Emirates. Lo que las altas esferas del equipo multimillonario habían diseñado como un proceso de adaptación lento, prudente y sumamente protegido para su joya de la corona, ha saltado por los aires de forma definitiva. La brutal evolución física y competitiva mostrada en la carretera no ha dejado margen para la espera. Isaac del Toro ha roto por completo los esquemas tradicionales de la escuadra más poderosa del World Tour, obligando a los directores deportivos a quemar los manuales de aprendizaje gradual y acelerar de manera inmediata su ascenso hacia el liderato indiscutible para las grandes vueltas. Ya no se trata de un gregario de lujo en formación, es una realidad aplastante que reclama galones por la fuerza de los hechos. En las estructuras de élite como el UAE, los tiempos de maduración de los ciclistas suelen respetarse de forma casi religiosa para evitar quemar el talento prematuramente de la presión de las carreras de 3 semanas. Se asume que los jóvenes neoprofesionales deben rendir pleitesía y proteger a los líderes consagrados durante sus primeras temporadas en Europa. Pero el rendimiento salvaje de Isaac del Toro ha provocado un bendito problema en los despachos del equipo. Las métricas de potencia, la recuperación tras esfuerzos extremos y la insultante madurez táctica desplegada en la alta montaña han dejado claro que mantenerlo bajo sombra de otros capos es un desperdicio estratégico insostenible. El mexicano ha hackeado la planificación interna del equipo, demostrando una agresividad competitiva que exige una sola posición en la carretera, el liderato absoluto. La tensión interna es palpable en cada reunión técnica posterior a las etapas. Los directores de la escuadra emiratí asisten con asombro a una transformación física que va mucho más rápido que sus propias proyecciones de rendimiento en computadora, mientras los planes iniciales apuntaban a un debut conservador para sumar kilómetros de experiencia. La realidad del asfalto muestra un escalador voraz que despelotones enteros con una facilidad pasmosa. Las radios internas del UAE ya no transmiten órdenes de contención ni peticiones de prudencia para el mexicano. Ahora el mensaje es de apoyo total ante una evolución indomable que ha tomado por sorpresa al propio pelotón internacional. No hay marcha atrás. El libreto original ha quedado reducido a basura digital. Esta aceleración forzada en la cadena de mando ha encendido las alarmas tácticas no solo fuera del equipo, sino dentro de la misma estructura que ahora debe reconfigurar sus alineaciones para las próximas grandes vueltas del calendario. Isaac del Toro no ha viajado al viejo continente para cumplir plazos burocráticos, ni para esperar pacientemente a que los veteranos decidan dar un paso al costado. Su brutal progresión ha dinamitado el orden jerárquico establecido y ha colocado su nombre en la primera línea de fuego, listos para asumir la capitanía en los escenarios más imponentes del ciclismo mundial. Los esquemas del UAE han sido destrozados por el talento, las estrategias graduales han muerto en el asfalto y el reinado de un nuevo líder para las carreras de 3 semanas ha comenzado mucho antes de lo previsto. Para dimensionar con exactitud la magnitud de esta ruptura interna, es necesario adentrarse en los laboratorios de rendimiento y los centros de entrenamiento, donde los preparadores físicos del UAE Team Emirates analizan los datos biométricos con una mezcla de asombro y desconcierto absoluto. En el ciclismo moderno, cada vatió, cada gramo de glucógeno y cada minuto de recuperación se mide de forma milimétrica en servidores de alta tecnología. El modelo de control de la escuadra emiratí estaba diseñado para llevar a Isaac del Toro paso a paso, vigilando que sus niveles de fatiga no cruzaran la zona roja en su primera experiencia europea. Pero los datos puros acaban de sepultar toda lógica científica. La capacidad de recuperación del mexicano, tras esfuerzos que destrozarían a cualquier veterano, ha dejado sin argumentos a los científicos del deporte. La confesión interna de los técnicos de rendimiento ha provocado un auténtico terremoto en la planificación deportiva del equipo. Los informes médicos y debates confirman que la evolución física de Isaac del Toro ha avanzado lo equivalente a 3 años de maduración biológica
en cuestión de meses. Las gráficas muestran una línea de progreso vertical, destructiva e imparable, que ha tomado por sorpresa a los mismos encargados de tutelar su carrera. Los números dicen que ya está listo para disputar la victoria en cualquier puerto de 3 semanas. Mantenerlo guardado sería un error estratégico imperdonable frente a los rivales, admiten voces autorizadas desde las oficinas del equipo. Esta brutal realidad operativa ha forzado a los directores deportivos a reescribir las alineaciones de las grandes vueltas de forma inmediata, rompiendo los compromisos previos y los contratos de exclusividad de liderazgo que se habían firmado a principios de año. En las concentraciones del equipo, en alta montaña, el ambiente ha cambiado drásticamente. El respeto reverencial hacia los líderes consagrados de la escuadra se mantiene en lo personal, pero en el asfalto la jerarquía se mide en vatios por kilo, y ahí Isaac del Toro ha comenzado a dictar su propia ley. Los entrenamientos grupales se han convertido en una demostración silenciosa de superioridad física que ha obligado a los directores de carrera a tomar una decisión definitiva. Ya no se puede diseñar una estrategia para el Tour, el Giro o la Vuelta, pensando en el mexicano como un simple elemento de apoyo o un plan de emergencia en caso de caída. Su evolución exige un bloque de gregarios diseñado exclusivamente a su alrededor, hombres con la experiencia necesaria para arropar a un líder que no teme incendiar las etapas desde distancias prohibitivas. Este colapso del modelo de control gradual marca un punto de no retorno en la historia reciente del UAE Team Emirates. Las llamadas de urgencia entre los managers generales y los patrocinadores principales en Oriente Medio se han multiplicado para reconfigurar el presupuesto y las prioridades de la temporada. Dejar libre a una fuerza de la naturaleza tan dominante en el terreno alpino es la única opción lógica para una escuadra que aspira a mantener el monopolio del World Tour. Las pizarras tácticas que dividían los liderazgos de forma salomónica han quedado obsoletas ante la contundencia de los datos en tiempo real. Isaac del Toro ha acelerado los tiempos de la historia del ciclismo, forzando a su propio equipo a apostar el todo por el todo en las cumbres más respetadas de Europa, conscientes de que el futuro inevitable ya se está disputando en el asfalto actual, detrás de la espectacular exhibición física. Se veía en las pantallas de televisión, se estaba desarrollando una guerra psicológica y estratégica aún más intensa dentro de los vehículos oficiales de las escuadras rivales. El habitáculo de los coches de los directores deportivos, usualmente un lugar de calma, frialdad y decisiones calculadas mediante computadoras y telemetría, se convirtió en un auténtico infierno de nervios, gritos y desesperación. Las llamadas de radio hacia los corredores en la carretera se multiplicaban de forma frenética, pero las respuestas que recibían desde el asfalto solo aumentaban el pánico generalizado. No había respuestas tácticas, no había capacidad de reacción. Los líderes de los equipos europeos estaban al borde de la asfixia, intentando mitigar los daños de un ritmo que había destrozado por completo los planes internos que se habían diseñado durante meses de pretemporada. Los directores deportivos de escuadras, como el Visma y el Ineos, no lograban dar crédito a los datos que sus ingenieros de rendimiento les mostraban en tiempo real en las tabletas operacionales. Los vatios por kilo que Isaac el Toro estaba sosteniendo en la parte delantera de la carrera eran sencillamente prohibidos para el resto de los mortales, unas cifras salvajes que dinamitaban cualquier intento lógico de persecución controlada. Esto no es normal, no puede mantener ese ritmo hasta la cima, gritaba uno de los estrategas principales a través del intercomunicador, intentando calmar a su jefe de filas, quien ya mostraba signos evidentes de fatiga y frustración en su pedalear. Pero los kilómetros seguían pasando. La pendiente no daba tregua y la figura del mexicano, lejos de flaquear o mostrar una caída en su rendimiento, se volvía cada vez más lejana e inalcanzable. La alerta máxima se extendió como un virus por toda la caravana de coches de apoyo. El ciclismo moderno, ultracalculado y dependiente de los números de los potenciómetros, sufrió un colapso conceptual absoluto.
Los directores técnicos se dieron cuenta, con un golpe de realidad brutal, de que el planteamiento conservador con el que habían dominado el World Tour en los últimos años ya no servía para detener a este nuevo perfil de competidor agresivo e impredecible. La soberbia táctica de esperar al último kilómetro para decidir las carreras quedó enterrada bajo una soberbia lección de ciclismo de ataque. Las radios internas de los equipos rivales eran un hervidero de reproches y dudas. Los directores exigían a sus gregarios que se sacrificaran de inmediato para salvar los muebles, pero los gregarios ponían la respiración cortada y decían que sus piernas ya estaban al límite del colapso absoluto. A mitad de la ascensión, la desconexión entre la estrategia planificada en los despachos y la cruda realidad de la carretera era total. Los directores deportivos europeos se vieron obligados a improvisar, a romper sus propios manuales de rendimiento y a ordenar una persecución a la desesperada que iba en contra de toda lógica de dosificación de energía. Sabían perfectamente que quemar a sus hombres de esa manera significaba hipotecar el resto de las etapas de la semana, pero la alternativa era aún peor: permitir que Isaac del Toro una ventaja humillante en la clasificación general que sentenciara la competición de forma prematura. El pánico a perder el control de la carrera frente a un debutante los llevó a tomar decisiones erráticas, obligando a sus segundos espadas a saltar del grupo perseguidor en movimientos individuales que solo sirvieron para desgastarlos y hacer el ridículo táctico ante las cámaras. La frustración dentro de los vehículos oficiales era palpable en los gestos de los técnicos, quienes golpeaban los volantes y se cubrían los rostros ante la mirada atónita de los mecánicos en los asientos traseros. Las pizarras tácticas, donde se habían anotado los puntos críticos de la subida y los momentos exactos para acelerar, quedaron completamente obsoletas. Isaac del Toro había adelantado el escenario de batalla por varios kilómetros, obligando a los rivales a competir con el corazón y la desesperación en lugar de las matemáticas y la cabeza. Ninguno de los directores europeos, acostumbrados a controlar el pelotón con un dominio absoluto y casi dictatorial de los tiempos, recordaba una situación de caos tan absoluta provocada por un solo individuo en su debut competitivo en tierras europeas. Al finalizar la jornada, la reunión de crisis en los autobuses de las escuadras rivales se prolongó hasta altas horas de la noche. Las caras largas, el silencio sepulcral y la tensión entre corredores y directores confirmaban que la herida táctica era profunda y difícil de sanar. Ya no se trata simplemente de analizar los errores de una etapa perdida. El verdadero problema de fondo es aceptar que los pronósticos para toda la temporada tienen que ser reescritos de inmediato. El orden tradicional del World Tour ha sido hackeado por una fuerza destructiva que exige de forma brutal la aceleración de su liderazgo para las grandes vueltas. La alerta máxima ya no es una expresión exagerada de la prensa, es una realidad operativa en los despachos de los equipos más poderosos del planeta, que ahora deben encontrar la forma de neutralizar a un ciclista que no temía a sus estructuras, ni a sus presupuestos millonarios, ni a su historia. Las redacciones de los principales diarios deportivos de Europa se han convertido en un auténtico hervidero de incredulidad. Lo que se suponía que sería una crónica ordinaria sobre la gestión interna y los planes a largo plazo del UAE Team Emirates ha tenido que ser completamente descartada en el último minuto. Los titulares que ya estaban redactados para alabar la paciencia del equipo emiratí fueron destruidos y reemplazados por palabras que reflejan un asombro absoluto ante la realidad de los hechos. Las portadas de cabeceras legendarias como L'Équipe en Francia, la Gazzetta dello Sport en Italia y Marca en España han coincidido en un veredicto unánime: la brutal evolución física de Isaac del Toro ha dinamitado el libreto original de sus directores. Ya nadie puede ocultar el sol con un dedo. La velocidad con la que reclama la capitanía para las carreras de 3 semanas ha obligado a los analistas más escépticos a admitir que las jerarquías tradicionales dentro de su propio equipo han saltado por los aires de forma definitiva.
El impacto mediático de esta mutación deportiva ha sido de tal magnitud que ha traspasado las fronteras de los portales especializados, convirtiéndose en el tema de debate principal en los programas máxima audiencia deportiva del continente. Periodistas veteranos, acostumbrados a ver pasar generaciones enteras de ciclistas bajo programas estrictos de maduración lenta, admitían frente a los micrófonos que no recordaban una situación donde un neoprofesional obligara a una escuadra multimillonaria a replantear toda su cúpula de líderes de manera tan prematura. El escepticismo inicial que rodeaba los planes graduales para el corredor del continente americano se ha transformado, de la noche a la mañana, en una mezcla de admiración y un profundo temor operativo entre los rivales. Los debates ya no giran en torno a en qué año tendrá el mexicano la oportunidad de liderar, sino a cuántas semanas van a tardar los managers del UAE en subordinar oficialmente a sus figuras consagradas ante su potencia salvaje en la alta montaña. Por su parte, las declaraciones de las leyendas vivas del pelotón y de los directores deportivos de los equipos ponentes al término de la jornada han dejado al descubierto una crisis de confianza sin precedentes en las filas del ciclismo tradicional. Lejos de las habituales respuestas diplomáticas y de cortesía deportiva, los managers del World Tour se mostraron visiblemente afectados por la rapidez con la que el UAE se ve forzado a acelerar el liderazgo del mexicano. Corredores de renombre internacional, al ser abordados por los reporteros en la zona de meta, mientras aún intentaban recuperar el aliento, no pudieron ocultar su desconcierto ante la solidez de una escuadra que ahora amenaza con volverse aún más impredecible y violenta en carrera. Las respuestas cortas, las miradas perdidas y la aceptación de que sus propios planes de carrera ya no sirven para un UAE comandado por el mexicano, reflejan el impacto psicológico de una transformación que va mucho más allá de una simple asignación de dorsales. La presión mediática se ha trasladado ahora, de forma directa, hacia los cuarteles generales de las escuadras, que partían como favoritas indiscutibles para arrebatarle el trono al equipo emiratí. Los patrocinadores y los aficionados europeos exigen explicaciones urgentes, ante lo que consideran un cambio de escenario alarmante, donde los manuales de rendimiento y los bloques defensivos clásicos quedan obsoletos ante la brutal evolución de Isaac del Toro. La prensa internacional no ha tenido piedad al señalar que las millonarias estructuras defensivas del pelotón parecen quedar indefensas ante la inminente capitanía de una fuerza de la naturaleza indomable. Las portadas digitales siguen acumulando millones de visitas, con los análisis tácticos del equipo, consolidando la narrativa de que las grandes vueltas de la temporada ya no se disputarán bajo las viejas reglas del control pasivo, sino al ritmo destructor de un líder que avanza de forma imparable, rompiendo todos los esquemas establecidos. Lo que el mundo del ciclismo ha presenciado en estas últimas jornadas no es un hecho aislado, no es un golpe de suerte ni una casualidad climática que favoreció a un corredor en un día de gracia. Estamos ante el nacimiento inevitable de un nuevo orden mundial en el deporte de las dos ruedas, una transformación profunda y estructural que va a condicionar la forma en que se compita a partir de este momento histórico. Los mapas estratégicos que las grandes potencias del World Tour trazaron con tanto recelo durante los meses de invierno han quedado completamente obsoletos, inservibles ante una fuerza competitiva que no responde a los patrones tradicionales de control, cálculo y dosificación pasiva. La brutal evolución de Isaac del Toro ha enviado una onda de choque sísmica que ha fracturado los planes de su propio equipo, dejando claro que el trono del ciclismo internacional está oficialmente en disputa y que los viejos reyes ya no están seguros en sus posiciones de privilegio. La evolución que ha mostrado el joven competidor mexicano dentro de la estructura del UAE Team Emirates ha tomado por sorpresa incluso a los preparadores físicos más optimistas de su propia escuadra. Si bien sabían perfectamente que tenían en sus filas a un diamante en bruto de una calidad excepcional, nadie dentro del staff técnico
esperaba que la adaptación a la máxima categoría del profesionalismo europeo se produjera a una tan alarmante y destructiva para los intereses de los rivales. Las métricas internas, los datos de potencia sostenida tras varias horas de desgaste extremo y la escalofriante frialdad táctica con la que ejecuta cada uno de sus movimientos en carrera, que afirman que estamos en un atleta generacional, un elemento disruptivo diseñado específicamente para romper los esquemas establecidos y reescribir las leyes de la resistencia humana bajo las condiciones más hostiles del planeta. El pánico estratégico se ha instalado de manera definitiva en los autobuses de los equipos más poderosos, donde los ingenieros de rendimiento se ven obligados a pasar noches enteras intentando cómo neutralizar a un corredor que ignora de forma soberbia los galones de la veteranía. Escuadras históricas, que basaban todo su éxito en asfixiar las carreras mediante bloques de gregarios intratables, han visto cómo su modelo de dominio absoluto quedaba reducido a la nada ante un solo latigazo en pleno puerto de montaña. La jerarquía tradicional del pelotón, esa que obligaba a los jóvenes a esperar pacientemente su turno durante años antes de recibir la autorización para pelear por una victoria de prestigio, ha sido pulverizada de manera irreversible. Las nuevas reglas del juego las está escribiendo Isaac del Toro, con cada pedalada de rabia y ambición, forzando a todo el ecosistema del World Tour a adaptarse a un ritmo de carrera frenético, violento y carente de cualquier rastro de piedad táctica. El panorama de cara a las próximas grandes vueltas de la temporada ha dado un giro de 180 grados que tienen alerta máxima a los principales favoritos al podio en París, Milán y Madrid. Los directores deportivos ya no pueden plantear las etapas de montaña, pensando únicamente en un duelo cerrado entre las dos o tres figuras consagradas de siempre. Ahora existe un factor de caos impredecible, una amenaza real e indomable que es capaz de prender fuego a la carrera a 50 kilómetros de la línea de meta, sin importarle las consecuencias físicas del esfuerzo. Esta nueva realidad operativa obliga a los rivales a replantear por completo sus plantillas, a seleccionar corredores con un perfil mucho más agresivo para el llano y la media montaña, y a asumir que el margen de error frente al ciclista mexicano es absolutamente cero. Un solo segundo de duda, una pequeña muestra de flaqueza en el grupo de elegidos, y la distancia se vuelve insalvable en cuestión de minutos. El impacto cultural de esta irrupción deportiva va mucho más allá de los números de los potenciómetros y las clasificaciones generales. Para el ciclismo del continente americano, y especialmente para la afición mexicana, que ha esperado durante décadas la aparición de un referente absoluto en la élite del World Tour, esto representa la validación total de una nueva escuela de competición basada en el coraje, la determinación sin complejos y un orgullo competitivo indomable. Isaac del Toro no ha viajado a Europa para ser un simple espectador de lujo en las fiestas de los equipos tradicionales, ha llegado para reclamar el protagonismo absoluto, para mirar a los ojos a los campeones del Tour de Francia y demostrarles en su propio terreno que el asfalto no entiende de banderas ni de presupuestos millonarios. El escepticismo inicial de la prensa especializada del viejo continente ha sido reemplazado por una acción forzada ante la contundencia de los hechos, transformando los antiguos pronósticos condescendientes en crónicas que rozan la desesperación analítica.